La maldición de Tamerlán. Solo esta frase, incluso susurrada, suena ominosa, misteriosa, casi mística. Inmediatamente ante los ojos surgen imágenes de tumbas antiguas, ocultas a miradas indiscretas, restos de grandes gobernantes perturbados tras siglos de descanso, audaces cazadores de tesoros que violan la prohibición y un castigo inevitable y terrible por el sacrilegio, por la intrusión en el mundo de los muertos. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de esta frase escalofriante? Eventos históricos reales, coincidencias místicas e inexplicables, o simplemente una sensación periodística inflada artificialmente, una leyenda creada para llamar la atención? Hoy intentaremos desentrañar esta historia enrevesada y ambigua, llena de enigmas, tragedias, pérdidas y posiblemente auténtico misticismo. Intentaremos separar los hechos de la ficción, examinaremos la evidencia a favor y en contra, analizaremos diferentes puntos de vista y trataremos de comprender si realmente existe la maldición del gran conquistador, el temible Timur, o si se trata solo de una cadena de coincidencias fatales a las que las personas, propensas al misticismo, han atribuido un significado sobrenatural. Prepárense, nos embarcamos en un viaje fascinante y, posiblemente, un poco peligroso, tras las huellas de una de las leyendas históricas más famosas e inquietantes, una leyenda que aún hoy genera controversia y nos hace reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del mundo. Tamerlán, también conocido como Timur o Timur el Cojo, debido a una lesión en la pierna, es sin duda una de las figuras más brillantes, controvertidas y, sin duda, más significativas de la historia mundial. Vivió en el lejano siglo XIV, en la época medieval, y logró crear un imperio enorme y poderoso que se extendía desde las fronteras de la India y Persia hasta el Medio Oriente, Asia Menor y las estepas del sur de Rusia. Sus campañas militares, que se distinguieron por una crueldad increíble, a veces extrema, fueron acompañadas de asesinatos en masa, la destrucción de ciudades, la aniquilación de pueblos enteros. Pero al mismo tiempo, sorprendentemente, Tamerlán no solo fue un conquistador despiadado, sino también un mecenas de las artes, las ciencias y la artesanía. Construyó ciudades magníficas, mezquitas majestuosas, bibliotecas, observatorios, atrajo a su corte a los mejores científicos, artistas, poetas y arquitectos de su tiempo. Después de la muerte de Tamerlán, que ocurrió en el año 1405 durante su campaña contra China, su cuerpo fue cuidadosamente embalsamado, ungido con perfumes, vestido con ropas lujosas y enterrado en un mausoleo especialmente construido, Gur-e-Emir, en Samarcanda, la ciudad que convirtió en la capital de su imperio. El mausoleo de Gur-e-Emir es una verdadera obra maestra de la arquitectura de Asia Central que impresiona por su magnificencia y exquisitez. Y aquí, precisamente, es donde comienza la historia, envuelta en misticismo y misterios sobre la maldición de Tamerlán. Según la leyenda, ampliamente difundida no solo en Asia Central, sino también mucho más allá de sus fronteras, en la lápida de Tamerlán, hecha de una sola pieza de jade, estaba grabada una inscripción misteriosa, una advertencia terrible dirigida a todos aquellos que se atrevieran a perturbar su descanso eterno. Existen diferentes versiones de esta inscripción, diferentes traducciones e interpretaciones, pero la esencia se reduce a una advertencia sobre las terribles e inevitables consecuencias para cualquiera que se atreva a profanar la tumba. En una de las versiones más extendidas, la inscripción dice: «Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará». En otra variante que citan algunos investigadores, la inscripción suena aún más ominosa: «Cualquiera que perturbe mi paz en esta vida o en la siguiente, será sometido a sufrimientos incontables y morirá de una muerte terrible». Durante muchos siglos, hasta el siglo XX, esta inscripción, esta advertencia, se consideró solo una leyenda, hermosa, pero sin ningún fundamento real, simplemente parte del folclore local,
Nadie se atrevía a perturbar las cenizas del gran conquistador, temiendo no tanto la maldición mística, sino la ira de sus descendientes y fanáticos religiosos. Sin embargo, en el siglo XX, en la era del triunfo de la ciencia y el ateísmo, en la Unión Soviética hubo personas que decidieron desafiar la antigua leyenda. En el año 1941, por orden personal de Joseph Stalin, se organizó una expedición científica especial bajo la dirección del conocido antropólogo, escultor y arqueólogo Mikhail Mikhailovich Gerasimov, creador del método de reconstrucción de la apariencia de una persona a partir de su cráneo. El objetivo de la expedición era abrir la tumba de Tamerlán, estudiar sus restos, realizar mediciones antropológicas y, lo más importante, recrear su apariencia en vida, su retrato escultórico. Y así, el 20 de junio de 1941, después de largos trabajos preparatorios, la tumba de Tamerlán en el mausoleo de Gur-e-Amir fue abierta solemnemente en presencia de los miembros de la expedición, representantes de las autoridades locales y algunos ancianos clérigos musulmanes, quienes, según se dice, intentaron disuadir a los científicos de este arriesgado paso, advirtiéndoles de las terribles consecuencias, y, como afirman algunas fuentes, incluidos los participantes de la expedición, dentro de la tumba, en el lado interior de la pesada losa de jade, los científicos realmente encontraron la inscripción ominosa, la misma advertencia que se había transmitido de boca en boca durante siglos. Por supuesto, la ciencia soviética oficial, basada en los principios del materialismo y el ateísmo, negó categóricamente la existencia de tal inscripción, calificándola de invención, superstición, un vestigio del pasado, pero los rumores sobre esta inscripción, sobre esta maldición, persistieron y continúan circulando hasta el día de hoy, transmitiéndose de generación en generación. Y luego sucedió algo que muchísimas personas, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo, consideran una prueba irrefutable de la realidad de la maldición de Tamerlán, de su poder místico. El 22 de junio de 1941, solo 2 días después de que la tumba del gran conquistador fuera abierta, la Alemania nazi, violando traicioneramente el pacto de no agresión, atacó a la Unión Soviética. Comenzó la Gran Guerra Patria, una de las guerras más sangrientas, más terribles y más destructivas de la historia de la humanidad, que se cobró la vida de millones de personas, trajo sufrimientos incontables y dolor. ¿Coincidencia? Por supuesto, desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista del sentido común, esto se puede considerar simplemente una coincidencia trágica y fatal. Pero, hay que admitirlo, es una coincidencia demasiado ominosa, demasiado simbólica. El 20 de junio se abre la tumba y el 22 comienza la guerra. Esto se parece demasiado al cumplimiento de una antigua profecía. Los escépticos, por supuesto, objetarán de inmediato. La preparación para la guerra por parte de Alemania se llevaba a cabo desde hacía mucho tiempo. Los planes de ataque se elaboraron mucho antes de la apertura de la tumba, y la fecha del 22 de junio fue elegida por el mando de Hitler basándose en consideraciones puramente militares y estratégicas. Esto es, sin duda, cierto, nadie lo discute. Pero los partidarios de la teoría de la maldición de Tamerlán, aquellos que creen en la conexión mística entre estos eventos, señalan otras coincidencias no menos extrañas y trágicas, una serie de eventos inexplicables que, en su opinión, están directamente relacionados con las cenizas perturbadas del gran conquistador, con su ira, con su venganza. Recuerdan las derrotas catastróficas del Ejército Rojo en los primeros meses de la guerra, los millones de soldados soviéticos muertos y capturados, los terribles asedios de Leningrado y otras ciudades, las atrocidades de los nazis en los territorios ocupados. Todo esto, según los partidarios de la teoría de la maldición, fue consecuencia de la ira de Tamerlán, su castigo por la profanación de la tumba. Y solo después de que los restos de Tamerlán fueran enterrados de nuevo con honores, con todos los ritos musulmanes necesarios, en noviembre de 1942, el curso de la guerra, como afirman los partidarios de la teoría, comenzó a cambiar milagrosamente.
Poco después del nuevo entierro, tuvo lugar la batalla de Stalingrado, una de las batallas más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en un punto de inflexión no solo en la Gran Guerra Patria, sino en toda la Segunda Guerra Mundial. Entre las otras víctimas de la maldición de Tamerlán, además de los millones de muertos en la guerra, se menciona al propio Mikhail Mikhailovich Gerasimov, el líder de la expedición de 1941, el hombre que dirigió directamente la apertura de la tumba y el estudio de los restos. Murió en 1970 y aunque su muerte fue bastante natural, por vejez y enfermedad, los partidarios de la teoría de la maldición la relacionan con las cenizas perturbadas de Tamerlán, creyendo que la maldición lo alcanzó casi 30 años después. También se mencionan otros casos, menos conocidos pero no menos trágicos, en los que personas, de alguna manera relacionadas con la expedición de 1941, con el estudio de los restos de Tamerlán, murieron en circunstancias misteriosas e inexplicables, o se enfrentaron a serios problemas en la vida con enfermedades, desgracias, pérdidas. Por supuesto, todas estas pruebas, todos estos testimonios, se pueden explicar desde el punto de vista del pensamiento racional, desde el punto de vista de la ciencia, la lógica y el sentido común. El comienzo de la Gran Guerra Patria fue causado por un complejo conjunto de razones políticas, económicas e ideológicas, y relacionarlo con la apertura de la tumba de un conquistador medieval es, cuanto menos, poco serio. La muerte de Mikhail Gerasimov, a la edad de 63 años, fue bastante natural para esa época, y buscar aquí un trasfondo místico es, cuanto menos, extraño, y los eventos trágicos en la vida de otras personas, de alguna manera relacionadas con la expedición, son, por desgracia, una parte inevitable de la vida, y no siempre tienen una causa mística o sobrenatural. Pero, por otro lado, no se puede negar que toda esta historia con la maldición de Tamerlán es realmente una coincidencia asombrosa, casi increíble, sorprendente. Hay demasiadas coincidencias, demasiados eventos trágicos relacionados con el mismo nombre, con el mismo lugar, con la misma acción, la apertura de la tumba. E incluso si no se cree en el misticismo, en las fuerzas sobrenaturales, en las maldiciones, es imposible no reflexionar sobre lo frágil, lo delgada que es la línea entre la realidad y la leyenda, entre el hecho y la ficción, lo fácil que es que la historia se llene de mitos, rumores, conjeturas, y lo difícil que es, a veces, separar la verdad de la mentira, la realidad de la fantasía. Creer o no creer en la maldición de Tamerlán es una cuestión personal, cada uno decide por sí mismo, pero esta historia, esta leyenda, no es solo un relato sobre un antiguo conquistador, sobre su tumba, sobre la guerra y sobre el misticismo. Es, ante todo, un recordatorio de que la historia de la humanidad está llena de enigmas, misterios, preguntas sin resolver, que el pasado, incluso el pasado muy lejano, puede tener una influencia invisible pero, posiblemente, muy real, en el presente, y que incluso las personas más grandes, más poderosas, más famosas como Tamerlán, no son dueñas del tiempo, del destino, de las leyes del universo. Y también es un recordatorio de que la historia, la memoria de los antepasados, las antiguas tradiciones y creencias deben ser tratadas con respeto, con precaución, incluso si no creemos en el misticismo, en las maldiciones y en las fuerzas sobrenaturales, porque, como dice el refrán, más vale prevenir que lamentar. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante y un poco espeluznante tras las huellas de la leyenda de la maldición de Tamerlán. Hemos examinado juntos los hechos y las conjeturas, la evidencia a favor y en contra, diferentes puntos de vista e interpretaciones, pero la conclusión final, como siempre, queda en manos de ustedes, de nuestros espectadores. Si les ha gustado este video, si han aprendido algo nuevo, si han reflexionado sobre las preguntas eternas sobre la vida, la muerte, el destino y el misticismo, no olviden darle un me gusta, dejar su comentario, compartir sus pensamientos, sus impresiones, sus versiones. ¿Creen en la maldición de Tamerlán o lo consideran solo una cadena de coincidencias trágicas, pero coincidencias al fin y al cabo?
Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuevas investigaciones, nuevos viajes al mundo de los misterios y enigmas de la historia, nuevos descubrimientos e hipótesis. Compartan este video con sus amigos, debatan, discutan, porque, como se sabe, en la discusión nace la verdad, y la verdad, como se sabe, siempre está cerca. Hasta la próxima.